planes claros con 60% de descuento se sienten realmente muy bien. Como el plan 5 GB, que te queda en 280 pesos por mes durante 12 meses. Sentí lo que es cambiarse a Claro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Como siempre es un placer recibirlos a través de la pantalla de NSTV, que es el canal 485 de Nuevo Siglo Cable, y también a través de www.empresariosdeacá.com.uy. Allí tienen toda nuestra propuesta on demand de todos los programas para ver cuando quieran. Hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar de la industria audiovisual, cómo se viene comportando en estos tiempos este sector productivo de nuestro país y también cuáles son las perspectivas. Ese es el diálogo que vamos a mantener con Mariana Seco, que es directora de Salado. Y también vamos a tener nuestro espacio habitual de Finanzas Claras, en el cual vamos a hablar de mercados financieros, cuál es el termómetro que podemos tener la temperatura de los inversores en la actualidad. Este va a ser el diálogo con Michelle Baumstein, que es analista justamente de mercados financieros. Vamos a recibir a nuestra primera invitada de hoy, placa, y ya regresamos. Recibimos con mucho gusto a Mariana Seco, que es directora de Salado y presidenta de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay. Bueno, Mariana, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias por la invitación, un placer. Bien, Mariana, a propósito, Salado, ¿no? Una empresa que ya tiene, ¿cuántos años aquí? Como 24 años en el mercado de Uruguay. Nosotros sí abrimos, la productora yo en ese momento no estaba, en Uruguay. Después empezamos a abrir oficinas en Buenos Aires, después tuvimos oficinas en Puerto Rico, en Chile, en México, y después la gente nos pasamos arriba de un avión y dijimos, todo esto es necesario, entonces nos quedamos con Uruguay y con Argentina. Entonces por el momento producimos desde Uruguay y desde Argentina, la sede es acá en Uruguay. Y así como fue un poco el desafío, ¿no? De decir, bueno, tengo una empresa propia, productora, ¿no? Para todo lo que es lo audiovisual, allí cómo surge Mariana, ¿no? En este sector. Bueno, en realidad se remonta la empresa, la productora la fundó mi marido, que se llama Cali Ameglio, con Nero de Vargas. Y después hace unos años siguió Cali, y yo, bueno, hace muchísimos años les empecé a dar una mano, abrí, hasta el momento era solo publicidad, y cuando yo entré hace como unos 15 años, abrí el departamento de contenidos y empezamos a producir películas y documentales, y me empecé a involucrar en la política audiovisual, que me gusta muchísimo. Y bueno, y también esto acompañó un cambio, digamos, en todo lo que es la forma de producir y en cambio en el negocio, y llegó un momento donde la parte de contenidos, digamos, empezó a agarrar mucho más peso y mucho más importancia que antes. Cuando se dice de contenidos, ¿a qué se refiere para quien no entiende? Y cuando uno habla del sector audiovisual, uno está hablando, digamos, de una parte de publicidad, que trabajas para el mercado interno y para el mercado internacional haciendo servicio de producción, y después tenés la parte de contenido, que son las películas nacionales uruguayas, o podés trabajar para servicio de producción de películas extranjeras que necesitan venir a filmar acá. La parte de contenidos de Uruguay, ahí tenés películas, tenés documentales, tenés cortometrajes, tenés películas de animación. Entonces, digamos, el sector audiovisual es un gran puzzle compuesto con un montón de piezas que se vinculan entre sí. Bien, y entonces Salado presente allí con, bueno, ya una trayectoria, ¿no? Sí. Interesante, y que habrá transcurrido en todo este tiempo, ¿no? Cambios, ¿no? De paradigmas o cambios de formas, sí, de tendencias, así que, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que hoy estamos en un momento muy particular del Uruguay, porque la coyuntura, digamos, de todo el COVID, que cuando empezamos en marzo y cerraron las fronteras, bueno, todos nos preguntábamos qué será de nuestra vida, y nos agarra el sector muy unido, digamos. Hace ya muchísimos años venimos en un diálogo muy cercano, porque contaba recién que el audiovisual es un puzzle con un montón de piezas, entonces todas esas piezas siempre han estado muy unidas, hemos siempre tenido muchísimo diálogo. De la parte del sector privado, nosotros tenemos a la Asociación de Productores, después tenemos a la Cámara de Productores Publicitarios, después tenemos a Gremio Cine, después tenemos a la gente de SUA, después tenemos toda una pata muy fuerte de proveedores. Entonces todos siempre hemos tenido mucho diálogo, digamos, teniendo puntos en común, con objetivos claros.
Y la pandemia nos ha agarrado con un diálogo muy intenso entre nosotros. El año pasado decidimos hacer una consultoría de cómo imaginamos el audiovisual en el 2030. Entonces trabajamos con la gente de CPA y empezamos a hacer todo un diagnóstico, digamos, del sector y de la situación. Entonces viene la pandemia, nos agarra con un ejercicio muy fuerte dentro de todo el sector de qué era lo que queríamos, cuáles eran las oportunidades, las debilidades, los puntos fuertes, hacia dónde queríamos ir. Y ahí fue que empezamos a trabajar en el primer protocolo de sanidad, lo firmamos el 11 de mayo, después hace algunas semanas firmamos una segunda fase del protocolo, entonces de a poquito se fue abriendo la posibilidad de filmar más y de proyectos más grandes, y ahora nos está agarrando en una situación donde, sumado a que la región en principio está toda cerrada para filmar, se están viniendo un montón de clientes de afuera, digamos, de la parte de publicidad y de la parte de contenidos, a filmar en Uruguay. Entonces, hoy por hoy, agarramos al sector en el full de sus capacidades, digamos. Está la plaza absolutamente colmada y está, digamos, trabajando el 100% de las personas que se dedican a esto. ¿Y de qué países vienen interesados a Uruguay, ¿no? a ejercer estas tareas y asociarse seguramente con productoras como Salado, ¿no? Y mira, te diría que es mucho regional. Nos están viniendo muchas personas de Argentina, de Brasil, pero también un poco de Perú, de México, de Colombia. Y después, esa es la parte de publicidad. Y después la parte de contenidos, tenemos muchísimo interés en las OTTs, como por ejemplo Netflix y Amazon, pero después está la gente de Disney, la gente de Fox, que son empresas mucho más internacionales, ¿no? que tienen sus sedes internacionales en diferentes lugares, ¿no? En Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en España. Entonces hay un popurrí, digamos, de destinos por el cual estamos trabajando ahora. Para quien no conoce OTTs, es un término en inglés que se llama over the top, que son las plataformas como Netflix y como Amazon. Bien. Perdón. Un poco, para quien no entiende, la idea es llevar siempre el sector y los sectores a quienes no conocen, y justamente nos estás brindando una foto, un panorama muy acabado, ¿no? De lo que es la industria audiovisual. En ese sentido, ¿no? En estas empresas, ¿no? Hay proyectos, que ya se estén vislumbrando para hacer en Uruguay, porque uno cuando se menciona esas grandes cadenas o esas grandes plataformas, ya imagina contenidos deporte, como series, como películas. ¿Cómo está Uruguay ante eso? Bueno, mira, tenemos proyectos que son de creación propia nuestros, que yo hablo por Salado y hablo un poco por el sector en general. Son proyectos que uno desarrolla y inventa y desarrolla y después vende, la idea y toda la realización a alguna de estas plataformas, y después está toda la parte de servicio de producción, que estas plataformas tienen proyectos, por ejemplo, series brasileras que hubiesen querido filmar en Río o en San Pablo, no pueden filmar, entonces se vienen a Montevideo y al Uruguay a filmarlas acá. Entonces eso es una mezcla, acá en este momento estamos trabajando proyectos propios, que fueron desarrollados por nosotros, el sector en general, y después estamos trabajando muchísimo también lo que son los servicios de producción. Entonces estamos filmando, generalmente lo que estamos trabajando ahora mucho son series de 30 minutos o de 1 hora, y estamos trabajando mucho para Brasil, entonces filmamos mucho en portugués, por ejemplo, ¿no? Entonces hay series, por ejemplo, que vienen solo en portugués, o hay series que están planteadas que vienen a filmarse en portugués y en inglés. Hay otro proyecto de una serie española que se va a venir ahora, entonces se traen a todos los actores españoles. Bien, bueno, súper interesante. ¿Algo que se pueda adelantar? No, por ahora no, porque son contratos que te exigen confidencialidad, entonces hasta que las cosas no estén, puestas en las plataformas, uno no puede decir absolutamente. No solo no puede decirlo, sino que además tenés que tener controles rigurosos de que nadie del cast y del equipo técnico comparta, en las redes sociales, ni las locaciones, ni el diseño de vestuario, ni el maquillaje, ni absolutamente todo un desafío nada. Hoy por hoy, ¿no? Sí. De contención, ¿no? Sí, pero eso fue
principio, ahora ya la gente ya está acostumbrada, sabe que no se puede, inclusive también trabajando en publicidad, digamos, hasta que el comercial no esté al aire, nadie puede decir absolutamente nada. Ya venimos con estos protocolos hace muchísimo tiempo y después tenemos todo, hablando de protocolos, después tenemos toda la parte de protocolos, digamos, que tiene que ver con el COVID, digamos. Si bien nosotros, como te contaba, el 11 de mayo firmamos el primer protocolo de sanidad del sector, además trabajando para estas plataformas, por ejemplo, cada una de estas plataformas o cada uno de los clientes que viene de afuera, sobre todo estas empresas grandes internacionales, tienen sus propios protocolos. Bien, vamos a hablar de eso, te interrumpo. Dale. Para que enganchemos para la segunda parte del programa, el segundo bloque, porque es más que interesante, ¿no? Porque vaya si hemos visto alguna que otra serie que se tuvo que cortar, ¿no? O readecuar, porque justo agarró el comienzo del COVID. En el caso de The Blacklist, no sé si es una serie que tú ves, la última temporada filmada, bueno, se tuvo que reorganizar, así que vamos a hablar muy interesante a propósito de estos temas con Mariana Seco, que es directora de Salado. Vamos a una pausa, la primera de Empresarios de Acá, y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Somos MMA Global Consulting. Cumplimos 25 años uniendo Uruguay al mundo. Damos la bienvenida a empresarios e inversores para asesorarlos y facilitarles la concreción de negocios a nivel global. Tenemos oficinas en Latinoamérica, Miami, socios estratégicos en Europa, Oriente Medio, Sudeste Asiático, China, Japón y Corea. Somos MMA Global Consulting. 25 años uniendo Uruguay al mundo. Hace 17 años que te acompañamos. Por eso, hoy más que nunca, nos comprometemos con uno de nuestros pilares: tu salud. Cuando todo pase, debes volver con más fuerza. Nosotros siempre estuvimos preparados para que juntos sigamos avanzando. Somos quienes te cuidamos siempre. Somos bienestar, somos fortaleza, somos compañía, somos salud. Betel Spa. Somos MMA Global Consulting. Cumplimos 25 años uniendo Uruguay al mundo. Damos la bienvenida a empresarios e inversores para asesorarlos y facilitarles la concreción de negocios a nivel global. Segundo bloque de Empresarios de Acá. El diálogo es con Mariana Seco, que es directora de Salado, y estamos hablando de todo lo que hace el sector, la industria audiovisual, ¿no? Y también cómo es el sector en la actualidad, ¿no? Que ha tenido un boom en estos tiempos y Uruguay muy destacado en ese sentido. Pero un poco allí mencionábamos en el bloque anterior a propósito de protocolos, ¿no? Que tanto la industria se ha destacado por poder realizarlos, pero también quienes vienen de afuera, ¿no? Vienen con otras iniciativas, allí cómo se convive, ¿no? Sí, no es que vengan con otras iniciativas, sino es que, digamos, traen protocolos de sanidad súper exigentes, que no solo exigen muchísima atención y muchísimo más equipo técnico, digamos, trabajando en las producciones, y además incrementan, te diría que el cumplimiento de los protocolos COVID nos incrementan más o menos en un 15, un 20, hasta un 20% los presupuestos que estamos filmando en este momento, y son tan complicados y tan engorrosos que uno como productor está con la cabeza mucho más en el hecho de cumplir los protocolos y de no salirse, digamos, de los lineamientos que nos dan, que de la producción en sí. Hablábamos un poco también fuera de cámara del tema de los seguros, porque hoy por hoy no hay seguros que te cubran, digamos, el COVID. En otro momento siempre hay unas cláusulas que se llaman de que el seguro cubre cuando una producción se enfrenta a un evento de fuerza mayor, pero hoy por hoy, digamos, estamos produciendo, estamos firmando contratos
ya en el marco del COVID. Entonces no se puede decir que eso es de fuerza mayor porque ya conocemos que esto es así, con lo cual son negociaciones muy intensas con los clientes porque, bueno, si uno tiene que parar la producción, pausarla o cancelarla, por ejemplo, pues si se te enferma de coronavirus los protagonistas, tenemos que esperar, digamos, hasta nuevo aviso. Entonces, los días de rodaje son muy caros y uno tiene que tener muy claro, digamos, no solo todo lo que tenemos que hacer para mantener, digamos, los protocolos que nos piden, sino que además qué sucede si alguien llega a estar contagiado de COVID. Entonces, los protocolos, por ejemplo, lo que hacen es definen grupos. Por ejemplo, tenés un grupo A que se tiene que testear todos los días, que son generalmente los actores que se sacan las máscaras y todos los que son los equipos técnicos alrededor de esos actores, que en principio son los fotógrafos, los camarógrafos, las vestuaristas, los maquilladores, los peinados. Entonces todos estos son grupo A que tienen que testearse todos los días. Después tenés el grupo B que no tiene contacto todos los días, eso se tiene que testear cada una semana, tenés que seguir el tracking de cada uno, qué es lo que hace. Y son complicados porque, digamos, yo como cabeza de la producción soy responsable de lo que sucede digamos, durante la producción, pero después obviamente tenemos días de descanso y uno no controla, digamos, la vida privada de cada uno. Entonces, bueno, hay muchísimas conversaciones y muchas charlas para toma de conciencia de cada uno, pero como te decía antes, por suerte estamos bastante acostumbrados de trabajar en esta situación de COVID, con lo cual cada persona nueva que ingresa o cada cliente nuevo que ingresa a filmar acá en Uruguay ya se encuentra con un equipo técnico, digamos, y con un nivel de producción que ya está acostumbrado a todos estos protocolos, ¿no? Pero tenemos protocolos desde el primer paso que dan en el aeropuerto de Carrasco o en el puerto de Montevideo hasta el último día que se van. Entonces tenés que chequear protocolos con los proveedores, tenés que chequear un montón de protocolos y eso es, digamos, es un trabajo de hormiga y súper minucioso que nos ha hecho, y por supuesto de muchísima responsabilidad porque, como decía, no hay seguros, digamos, que hoy, digamos, atajen un evento de estas características, con lo cual el cliente es el que paga, digamos, todos esos gastos extras que son millones de dólares. Mariana, y un poco a propósito, ¿no? Porque sin duda que este es hoy el escenario, ¿no? Un 100% de capacidad, trabajando la industria en Uruguay, obviamente que el destaque de cómo ha manejado el país la pandemia es, digamos, el plus para todos los sectores y que sin duda... Sí, y perdón que te corte, pero desde mayo nosotros venimos trabajando y tenemos 0 contagio en el sector, entonces, por supuesto que es muy bien el gobierno como viene manejando todo, pero el sector en particular lo viene manejando también de una manera impecable y esto también nos hace a que sigamos adelante, digamos, en crecimiento paulatino de todo el sector. Y ese crecimiento, a lo que iba, ¿es sostenible? Porque digo, Uruguay en muchos sectores no se hace competitivo por costos, pero en algún momento otros países van a empezar a retomar las canchas, ¿no? Sí. En este sentido y a retomar sus industrias audiovisuales. Sí. Entonces, un poco allí, ¿cómo se vislumbra la industria para continuar esta oleada, ¿no? Mira, yo creo que esto es un mix muy interesante. El sector está hace muchísimos años acostumbrado a trabajar en publicidad, el mercado de publicidad interno es muy pequeño, entonces el sector está trabajando hace muchísimos años para el exterior, para mercados muy importantes y muy exigentes, como puede ser, por ejemplo, el mercado general de Estados Unidos. Entonces estamos acostumbrados a tener a la vara muy alta en cuanto a las exigencias de calidad. Entonces nosotros tenemos, digamos, profesionales de primerísimo nivel que no tienen que envidiarle nada a nadie. Entonces lo que está haciendo esta oportunidad de la pandemia también y al traer a la gente acá es que prueben, digamos, de manera directa cómo es venir al Uruguay, cómo es trabajar con el equipo técnico, con los proveedores, con las productoras en general, con los actores. Entonces eso nos da una oportunidad de que al principio no tuvieron más remedio de empezar a trabajar acá y ahora están todos muy contentos y todos quieren repetir la experiencia. Hoy por hoy, digamos, el mayor ingreso de divisas desde que trae el sector, digamos, para afuera, se compone de la parte de servicio de producción de publicidad y de contenidos, pero también es muy importante una base, digamos,
de todo lo que son los técnicos y los actores y de la parte autoral en general, que eso se viene formando, por un lado se viene formando trabajando para afuera desde el lado de publicidad, pero por otro lado se viene formando de nuestros proyectos propios, que se financian en principio, el primer paso se da a través de un fondo de fomento que sale del Instituto de Cine, que depende del Ministerio de Cocina y Cultura. Entonces es muy importante, digamos, que el gobierno, digamos, los productores hacen lo suyo, el sector privado hace lo suyo, pero es importante que el gobierno, digamos, nos vaya acompañando, digamos, no nos abandone, digamos, en cuanto al fomento de algunas políticas públicas que en este momento tenemos, y que, bueno, estamos en este momento conversando, digamos, con algunos miembros del Senado por un tema de la ley de presupuesto, pero que sí, la idea es que nos sigan acompañando en este crecimiento, porque estamos haciendo todo bien, estamos haciendo todos los deberes bien, pero el gobierno nos tiene que acompañar. Bien, bueno, vamos a estar atentos entonces a todo lo que acontece, a la industria, al sector, a cómo se va desempeñando y cuál es la continuidad, ojalá que así sea, ¿no? Y ojalá que sí, que traigamos siempre buenas noticias. Muchas gracias, Mariana Seco, directora de Salado, que también es presidenta de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, por estar aquí en Empresarios de Acá, y te esperamos en otra oportunidad. Gracias, un placer. Nosotros nos vamos a la pausa, la última de Empresarios de Acá, y enseguida regresamos con Finanzas Claras. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Acércate a conocer un espacio diferente. Urban Cat. Peluquería unisex. Te esperamos todos los días en el subsuelo de Nuevo Centro Shopping. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuídame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Bueno, como lo anunciamos ya con el spot, es el espacio de Finanzas Claras con Michelle Bomstein, que es analista de mercados financieros. Bueno, Michelle, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bien, bueno, hubo un cambio de look, porque el resto del programa fue grabado en otra instancia de Empresarios de Acá, y bueno, estamos recibiendo a Michelle como lo anunciamos al comienzo. Te aprobamos este look. Sí, bueno, gracias. Bueno, Michelle, a propósito, siempre los temas que hacen a los mercados financieros son de importancia para entender qué está pasando también, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Interesantes, como lo son el tema de los ahorros, ¿no? He leído en alguna oportunidad alguna nota vinculada a que de repente hay una percepción, ¿no?, de que el inversionista, las personas, sienten que los ahorros hoy no son rentables, por así decirlo, sus intereses no son suficientes o de alguna forma no están conformes con esa iniciativa que han tenido en algún momento. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, bien vale la pregunta y en este momento. Hay varias razones que es una situación bastante multifactorial,
pero tratando de simplificarlo, es como que estamos viviendo la paradoja del capitalismo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que las tasas de interés o son negativas o van a ser negativas en aquellos países donde todavía no lo son. Entonces, era inimaginable y es impensable que en un mundo capitalista el ahorro no te genere nada. O sea, que vos por poner la plata en el banco le vas a tener que pagar al banco para que te tenga la plata. Algo que nunca se vio, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se debe? Se debe, bueno, cuando, a mi modo de ver, si bien todavía no habíamos terminado de salir de la crisis del 2008, en el sentido de las medidas que se tomaron para que el mundo no entrara en una depresión económica, entre ellas las tasas bajas, ya se estaba normalizando, pero nunca se llegó a normalizar de todo cuando apareció la situación actual del COVID y que tanto los gobiernos como los bancos centrales del mundo reaccionaron mucho más rápido, por suerte, que en el 2008, poniendo las tasas de interés de referencia mucho más bajas en una sorprendente rapidez. Y bueno, el resultado se empieza a ver ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cualquier tasa de interés que se use, ya sea para analizar un proyecto de inversión, cuántos intereses tienen que pagar un bono, o lo que fuera, tiene un componente de la tasa libre de riesgo, que es la que los gobiernos, los bancos centrales del mundo la han bajado, más una prima de riesgo. O sea, cada país, cada empresa tiene su prima. Ahora, si el componente libre de riesgo pasa a ser cero, entonces ya de por sí la otra parte de la tasa de interés, sea lo que fuera, siempre va a ser más baja que si la tasa libre de riesgo tuviera los valores que históricamente ha tenido. Para que ponerlo un poco en perspectiva, si tomamos como referencia cuál fue el promedio histórico de cuánto rendía un bono del gobierno americano a 10 años, que se puede considerar la inversión más segura, bueno, históricamente lo más seguro, riesgo cero, pagaba 5% anual. Bueno, esa misma aplicación hoy da 0,58% anual. O sea, estamos hablando en términos nominales, quiere decir que si a eso lo llevamos a términos reales, o sea, lo ajustamos por inflación, ya te da negativo, o sea, ya estás perdiendo plata. Entonces, si vamos para atrás, a partir de la crisis del petróleo en la década de los 70 y principios de los 80, las medidas que tomó la Reserva Federal en Estados Unidos, producto de una gran inflación, fue subir las tasas mucho, y ese mismo bono a 10 años libre de riesgo te daba 15% anual en dólares. Entonces, nuestros abuelos, nuestros padres se acostumbraron a decir, bueno, está bien, aspirar a una tasa del 8%, 7% es un portafolio conservador. Bueno, hoy en día el que quiera tener un 8%, 9% en dólares es un portafolio que debería considerarse especulativo, arriesgado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sería lo ideal, digamos? Lo ideal es una situación compleja que todo inversor creo que debería empezar a evaluar, que es, si quiere tener alguna rentabilidad en su dinero, tiene que asumir más riesgos. Porque si para mantener su presupuesto necesita, supongamos, un 8% anual, que en otra época se lo da un portafolio conservador, bueno, hoy va a tener que estar dispuesto a asumir riesgos que antes no estaba. Antes era esencialmente un inversor en bonos que tenía intereses fijos y con eso le daba. Hoy debería ser un inversor que debería estar dispuesto a incorporar más renta variable en su portafolio, más acciones. Pueden ser acciones de compañías muy muy grandes, que algún dividendo pagan, pero sí va a poder apuntar a esa rentabilidad, pero va a tener que tolerar una mayor volatilidad en su cartera. O sea, un mes lo va a ver que la cartera, decir que bárbaro, este mes subió 5%, al mes siguiente bajó 8%, pero en un plazo, en el mediano o largo plazo, va a poder lograr tener esas rentabilidades. De ninguna manera, y por los próximos años, dado como los anuncios de
de los presidentes de los bancos centrales, especialmente liderados por la Reserva Federal, esta situación de tasas de interés negativas o cero se van a durar no, por lo menos hasta el 2023, 2024 sería razonable esperarlo. Entonces, de acá hasta esa fecha, uno o se va comiendo los ahorros o los intereses no le dan nada. ¿Y qué hacer? Mira, lo mismo sucede, ahora te comento, porque lo mismo sucede cuando dice, bueno, está bien, yo me compro inmuebles. Vale lo mismo. Las situaciones de tasas de interés cero negativa hace que se distorsionen todas las valuaciones. ¿Qué es lo que creo que considero que tiene que hacer? Ya sea en lo que cada uno se sienta más cómodo invirtiendo, inmuebles, activos financieros, inmuebles comerciales, inmuebles residenciales, campos, lo que fuera, sí o sí va el concepto que me gustaría que la gente se lleve es, para tener rentabilidad va a tener que asumir más riesgos que lo que asumieron sus padres y sus abuelos, porque la rentabilidad no existe, hoy no hay, y hasta 2023, si no asume riesgo, no va a tener rentabilidad en nada, en ningún negocio. Entonces mi sugerencia sería esa, que piense cuál sería la combinación, hablar con su asesor, cuál sería la combinación de activos para asumir mayor riesgo de forma tal de que tenga una rentabilidad esperada mayor. Al final, el punto no es la rentabilidad, es la gestión del riesgo. Entonces el riesgo hay que asumirlo, pero hay que gestionarlo, hay que acotarlo. Pero hay que asumirlo porque si no, no va a tener rentabilidad. Bien, bueno, vamos a estar atentos a estos temas y al desarrollo, ¿no? De cómo se van comportando los mercados financieros, que sin duda hay un montón de temas, ¿no? Sí, la verdad que una cosa dispara a la otra y es un tanto complejo a veces por explicar, pero bueno, sí. Pero seguiremos. bueno, es muy útil para entender también qué está pasando y cuáles son las alternativas, ¿no? En estos tiempos turbulentos, ¿no? Que los mercados financieros ya están acostumbrados, ¿no? A las turbulencias. Bueno, eso es parte de lo que yo creo que ayuda a que la gente poco a poco asuma más riesgos. Esta turbulencia, la gente ya se empieza a acostumbrar a vivir con esta turbulencia. Así que bueno, estaremos viendo. Bien, bueno, Michelle Baumstein, que es analista de mercados financieros en el espacio Finanzas Claras del programa. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y te esperamos próximamente. Dale, cuando quieras, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, los esperamos el próximo viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV. Los planes Claro con 60% de descuento se sienten realmente muy bien. Como el plan 5 GB, que te queda en 280 pesos por mes durante 12 meses. Sentí lo que es cambiarse a Claro.